Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase. Les voy a comentar que tienen corregidos las carpetas integradoras. La primera entrega está corregida, así que, bueno, la dinámica para la clase va a ser la siguiente. Ahora, en esta primera hora, vamos a ver moldes de consulta, que ustedes ya estuvieron viendo con la profe Judith la teoría, y después, bueno, vamos a hacer un práctico de eso, y después me quiero reunir con los integrantes un ratito para ver el tema del DER y, bueno, charlar un poquito algunas cositas con los grupos, ¿sí? Así que bueno, después nos vamos a dividir en grupos y vamos a trabajar en eso. Mientras vemos el tema de ser el práctico integrador, ¿sí? Y las consultas y bueno, las cosas que les quiero comentar del DER y del trabajo en sí, el resto puede ir trabajando en un práctico que vamos a ver ahora, ¿sí? Bueno, Profe, sí, Matías. usted dice que está la corrección ya hecha y ¿Sí? porque nosotros no vemos la corrección. Ah, no, O sea, nos aparece enviada para calificar todavía, no calificada. ah, no, esperen que no está enviado, denme un segundo, ahora me doy cuenta. Ya sé por qué es. Me faltó un paso a mí. Bueno, vamos a ver entonces hoy, vamos a trabajar con el ejercicio de la fabricación de sillas, ¿sí? Que habíamos estado trabajando ya en las clases anteriores, y ahora vamos a ver este tema moldes de consulta, ¿sí? Bueno, este tema, digamos, es un tema muy simple, ¿sí? Que tiene, digamos, como se hace como a un alto nivel de abstracción estos modelitos, ¿sí? Y nos sirve a nosotros para poder tener una visión simplificada de una consulta multidimensional. ¿Qué se acuerdan o qué estuvieron viendo, qué se acuerdan, digamos, del tema de las consultas multidimensionales? ¿Se acuerdan? Recuerdo que vimos dos tipos, estrella y copa de nieve. ¿Puede ser? Y en realidad eso es como un paso después de las consultas multidimensionales, porque eso, digamos, habla de lo que es la estructura del warehouse en sí, cuando uno empieza a tratar el diseño del warehouse. Pero, digamos, un paso previo a eso, ¿sí? Al tema del diseño del warehouse, nosotros tenemos que pensar, digamos, en estas consultas multidimensionales, que nos sirven, ¿sí? Para justamente pensar en esas necesidades empresariales, ¿sí? Las que estarían, digamos, en la parte más alta de la pirámide, ¿sí? Que es la que ustedes estuvieron analizando en el práctico integrador, que de alguna manera trataron de pensar en esas decisiones, digamos, a nivel estratégico. Entonces, por ahí, digamos, nosotros, para empezar a darle forma a todo esto, bueno, va a haber un montón de consultas, ¿sí? Que uno va a ir pensando en que tenemos que poder resolver. Y estas consultas multidimensionales tienen una característica especial, ¿sí? Que en realidad están tratando de ver un tema, ¿sí? Desde diferentes perspectivas o puntos de vista, o diferentes puntos por el cual se analiza la información, ¿sí? Entonces, por eso que o sea, se analiza desde diferentes dimensiones. Entonces, la idea es pensar en que
hay muchas consultas multidimensionales, ¿sí?, que analizan estos hechos o que ven estos hechos desde varias dimensiones. Entonces se empieza a pensar en estas consultas multidimensionales porque en realidad no tocan dos dimensiones, sino, o sea, por ejemplo, las ventas de un cliente. No es así simple, que son consultas transaccionales, digamos, que se pueden resolver a nivel transaccional, sino que son consultas que están tocando más dimensiones, que por eso se llama multidimensionales, ¿sí? Y que por ahí resultan de interés el hecho de tener estas consultas multidimensionales para tomar ciertas decisiones estratégicas, ¿sí?, o para ayuda, digamos, a los mandos estratégicos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, nosotros vamos a pensar en diseñar o en pensar en las diferentes consultas multidimensionales que tendríamos que poder resolver, ¿sí? Y bueno, como ya les digo, no son consultas que se puedan resolver a nivel transaccional, o que por ahí, digamos, es muy complicado resolverlos a nivel transaccional, porque en realidad no están tocando dos dimensiones, sino que están tocando muchas dimensiones por las cuales uno va a mirar algo, ¿sí? O como que uno lo ve y empieza a filtrar datos y tocar varias dimensiones. Entonces, acá empezamos a pensar, ¿sí?, en el tema de los cubos. ¿Vieron? Que Judy les estuvo explicando el tema de los cubos y justamente los diferentes ejes de las consultas. Entonces, bueno, la idea es que con los moldes de consultas, que es una técnica, como dice ahí, es una técnica muy simple, que lo que hace es tratar de visualizar, ¿sí?, a través de un modelo, de un esquema, ¿sí?, estas consultas. Es como que las vemos de forma simplificada, simplificamos esa realidad a través de este molde de consulta que nos da una perspectiva rápida de qué estamos tratando de ver, ¿sí?, de qué datos estamos tratando de analizar. Entonces, por eso esto, la técnica esta de moldes de consulta, es como que es un paso previo a lo que Pedro, creo que fue, que dijo el tema de el esquema en estrella, el esquema grupo de nieve, ¿sí? Es un paso previo, es como que nosotros estamos haciendo un análisis de esas necesidades empresariales. Y después, digamos, una vez que tenemos todas estas necesidades, este análisis de necesidades empresariales a través de justamente los moldes de consulta, bueno, ahí van a empezar a surgir muchas consultas multidimensionales, que todas esas consultas multidimensionales al fin y al cabo son las que nosotros vamos a tener que darle soporte con nuestro Data Warehouse, ¿sí? ¿Qué características tiene? De diferente a las consultas que ustedes trabajan, que son multidimensionales, tienen varias dimensiones o tocan varias dimensiones, ¿sí? Entonces, y bueno, no pueden ser resueltas de manera simple, digamos, con una consulta, no es una consulta transaccional, ¿sí? Entonces, tenemos que, digamos, son consultas decisionales, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver cómo es este tema de los moldes de consulta, esta técnica que es sumamente fácil, que nos sirve a nosotros para visualizar de una forma simple, clara, digamos como resumida, el tema de una consulta multidimensional. Después, más adelante, vamos a ver concretamente cómo vamos a llevar esto al diseño del Data Warehouse, ¿sí? Esto va a tener trazabilidad directa con el diseño del Data Warehouse. Porque si nosotros decíamos que esta consulta multidimensional es necesaria y que la queremos resolver con el Data Warehouse, pues entonces tendrá que estar considerada. Entonces ya vamos a ver cómo vamos a hacer la trazabilidad de estas consultas, de estos moldes de consulta, con el diseño en estrella o copo de nieve, que es, bueno, el que elija, digamos, el diseñador el que opte, digamos, para poder diseñar el warehouse, ¿sí? Bueno, los elementos de un molde de consulta son estos que vemos acá, son tres, ¿sí? El área tema está representando para nosotros el foco de la consulta, el centro de la consulta. Vendría a
a dejarnos, digamos, en claro cuáles son los datos por los cuales nosotros estamos, cuáles son los datos que estamos consultando, cuál es el tema de esa consulta, ¿sí? Las dimensiones son los que vemos en verde, y son justamente todas las dimensiones por las cuales nosotros vamos a consultar este tema o esta área tema, ¿sí? O estos datos tema, ¿sí? Entonces puede haber uno, o sea, uno no, digamos, no va a haber uno porque es multidimensional, va a haber varias dimensiones, o sea que estos puntitos verdes vamos a tener varios, ¿sí? Y van a estar reflejando, digamos, las diferentes dimensiones por las cuales nosotros vamos a consultar esa área tema, o vamos a ver ese área tema, vamos a visualizar el área tema esa, ¿sí? Desde qué dimensiones. Y después, cada una de estas dimensiones, ¿sí? Se puede dividir en subdimensiones, ¿sí? Que las vemos acá, y se van a ir dividiendo, digamos, estas dimensiones en subdimensiones, es decir que vamos a ver por qué datos vamos a consultar o dividir esas dimensiones. Supónganse que nosotros tenemos acá un área tema que sea geografía, ¿sí? Las ventas por geografía. Bueno, y a lo mejor, digamos, podemos dividir por provincias, ¿sí? Entonces ponemos una, varias o todas las provincias. Entonces estas serían las subdimensiones, ¿sí? Y esto también nos da el nivel de granularidad, el grado de granularidad de la consulta, ¿sí? Mayor nivel de granularidad, menor nivel de granularidad, como más chiquito, ¿sí? Los datos. Bueno, entonces, nada más que eso es lo que tenemos que saber para poder armar los moldes de consulta. Es así de simple, digamos, no hay nada complicado. ¿Qué es lo más complicado de todo esto? Pensar en las consultas, pensar en esas consultas multidimensionales, es decir, que toquen estas dimensiones, varias dimensiones, ¿sí? Y pensar en cuáles serían las consultas que son necesarias para que al fin y al cabo después el sistema de soporte a las decisiones eh, trabaje o resuelva, ¿sí? Para dar apoyo, digamos, a los mandos estratégicos, ¿sí? Entonces, eso es lo más difícil, ¿sí? Tratar de ver y pensar cosas que no sean sonzas, digamos, o sea, que tengan, que si nosotros estamos armando un warehouse para la universidad, pues entonces, ¿y para qué? ¿Para qué cosa de la universidad? ¿Para qué tema? Tendríamos que ver justamente qué consultas multidimensionales son las que son necesarias que después, digamos, sean resueltas por el sistema de soporte a las decisiones. Seguramente que estas consultas multidimensionales están siendo de apoyo a las decisiones estratégicas que se tengan que tomar. Entonces, bueno, acá nosotros vamos a plantear siempre ejercicios áulicos. Entonces, bueno, nosotros les vamos a dar consultas multidimensionales que ustedes tienen que resolver con un molde de consulta. En el práctico integrador, ustedes son los que van a tener que proponer estas consultas multidimensionales y, bueno, escribirlas y resolverlas con los moldes de consulta. Pero siempre piensen que son algunas consultas las que están acá en los ejercicios, ¿sí? Porque son algunas, que pueden haber 5, 6, 10 consultas, pero puede haber muchísimas consultas más, ¿sí? Que sean de interés para el tema en cuestión, ¿sí? Para el warehouse. Bueno, entonces, esto es lo que tenemos que saber de los moldes de consulta, y vamos a ver. No tiene acá, no le puse, no me di cuenta, no tiene el tema, pero esta es la fabricación de sillas que hemos estado trabajando ya, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenemos las líneas de catálogo, Modeler, rapidito, completo, así lo ven? Entonces fíjense que teníamos, bueno, los pedidos, los detalles de pedidos, las facturas, ¿sí? Que se hacían después, con sus detalles.
tenían, bueno, antes estaban de los pedidos las cotizaciones, porque a lo mejor se pedían cotización de ciertos modelos de silla, ¿sí? Que después, bueno, se podían llegar a pedir de esas cotizaciones, o se podría llegar a pedir ciertos modelos de sillas, con ciertos modelos de sillas, con determinadas características. ¿Se acuerdan que podían elegir de las permitidas por ese modelo de silla? Los mecanismos, como dice acá, el color del tapizado, si tiene apoyabrazos. Y bueno, y por otro lado, esas eran las transacciones más importantes. Y después teníamos también toda la estructuración del catálogo, con las líneas, los modelos de sillas, para estructurar el catálogo. Bueno, eso era, ¿se acuerdan? Sí, sí. Bien. Para adelante. Tenía animación esto. Ahí. Bueno, entonces, una consulta multidimensional, por ejemplo, para este ejercicio de la fabricación de sillas, podría ser esta que vemos acá planteada. Podría ser, por ejemplo, cantidad de pedidos discriminados por ámbito de cliente, por provincia, durante los últimos 5 años. ¿Se acuerdan que el cliente tenía un ámbito de si era escuela, si era gobierno, gubernamental, si eran hospitales? Bueno, era un ámbito de cliente, porque tenían un ámbito de cliente definido, y como era una fabricación de sillas, tenían clientes de varias provincias. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá tenemos varias dimensiones. Entonces, ¿qué queremos? Dice, cantidad de pedidos discriminado por ámbito de cliente, por provincia, durante los últimos 5 años. Es decir, que yo quiero durante los últimos 5 años, quiero obtener la cantidad de pedidos discriminados por ámbito de cliente, por provincia. Entonces, si uno tuviera que ponerse a analizar un poco, bueno, ¿cuál sería el área tema de esta consulta? ¿Cuál sería el área tema de esa consulta? ¿Cuál es el tema de interés o los datos por los cuales yo estoy, digamos, los datos que yo quiero consultar? La información que quiero, el área tema de la consulta, digamos, la información que yo quiero consultar. Profe, ahí pusieron en el chat cantidad de pedidos. Ahora justo lo abrí, perdón. Cantidad de pedidos. Bien, pero en realidad, cuando nosotros ponemos el área tema, ponemos el área tema. La cantidad de pedidos, la cantidad, digamos, es un valor en realidad ese. Entonces, el área tema de la consulta esta, Esteban, está bien, pero específicamente el área tema es pedido. ¿Sí? Esa es el área tema. Entonces, circulito, porque es pedido, y el área tema es los pedidos. Los pedidos, dice, discriminados por ámbito de cliente, por provincia, durante los últimos 5 años. Si yo quiero ver cuáles son las dimensiones por las cuales yo quiero ver esos datos, ¿cuáles serían las dimensiones? Por ámbito de cliente, por provincia y por Claro, fecha. claro. Acá podría ser ámbito de cliente, lo escribimos. Podría ser por ámbito de cliente, ¿sí? Y pregunta ahí, bueno, como general, pregunta, dice, discriminado por ámbito de cliente. Es decir, que una dimensión, ¿sí? Una dimensión es ámbito de cliente. ¿Sí? Porque yo como que quiero ver esos datos, digamos, quiero ver ese tema, desde, digamos, consultar esos datos discriminados por ámbito de cliente. Entonces, dice, por provincia, alguien dijo también, esa es otra dimensión, y la tengo que poner como otra dimensión, porque en realidad estoy queriendo ver esos datos, digamos, los pedidos,
por ámbito del cliente y por provincia. Por provincia es otra dimensión. ¿Sí? ¿Y qué dimensión siempre tenía que estar cuando nosotros pensábamos, digamos, en estos moldes de consulta? Tiempo, ¿no? El tiempo, exacto. El tiempo, muy bien, es una dimensión que siempre tiene que estar. ¿Sí? Porque estamos queriendo ver los pedidos durante los últimos 5 años. Bueno, entonces ahí tendríamos el área tema, perdón, y las dimensiones de la consulta. Entonces, pedido, área tema y dimensiones de la consulta. ¿Estamos? Bueno, si yo quiero ahora subdividir y ver las subdimensiones de estas dimensiones de la consulta, si yo quiero subdividir, ¿por qué ámbitos de clientes quiero consultar? Por cualquiera, porque no especifica uno, dice por ámbito, o sea que la consulta me tendría que traer los diferentes ámbitos, o sea que yo podría consultar, ¿sí? Podría consultar por uno, por varios, o por todos los ámbitos, ¿sí? Porque no hay nada que me indique que sea el ámbito gubernamental. En el caso de que, por ejemplo, fuese solamente gubernamental, entonces el ámbito del cliente y la subdimensión tendría que ser gubernamental. ¿Ah? Pero en este caso no especifica, entonces, bueno, podría ser por cualquiera que uno quiera consultar. Por provincia, estaría pasando más o menos lo mismo. Si yo quiero subdividir esa dimensión, ¿sí? Es decir, por qué provincias voy a consultar, ¿sí? Voy a ver ese área tema por cualquiera. Entonces, una, varias o todas. ¿Sí? Y el tiempo dice durante los últimos 5 años. ¿Cómo quiero ver la cantidad de pedidos durante los últimos 5 años? Eso, ¿cómo lo vamos a poner si yo lo tuviera que subdividir? ¿Qué idea les da? ¿Cómo quiero obtener la información? Si dice durante los últimos 5 años. Podemos, digamos, hacer una subdimensión del tiempo en años, ¿sí? Porque es durante. O sea que podría ser un año, ¿sí? Puntitos suspensivos, ponemos hasta 5 años. Podemos resolverlo de esa manera, porque estás diciendo que es durante los últimos 5 años. O sea que podemos ir consultando estos datos, ¿sí? Y subdividiendo el tiempo por año, por 2 años, por 3 años, hasta 5 años. Si fuera en los últimos 5 años, por ahí podemos subdividir, digamos, por 5 años. El tema es que cuando tenemos que pensar bien cómo vamos a armar estas subdimensiones, porque cuando nosotros, más allá de que van a tener varias consultas y van a aparecer muchas consultas, y después uno va viendo al fin cuáles eran las necesidades empresariales también, si nosotros, supónganse, la granularidad acá es por año, ¿sí? Y no tengo otra consulta en la cual pueda ver la información de los pedidos por meses, ¿sí? Entonces estaría perdiendo ya toda esa información por mes, porque acá estoy diciendo que me interesa por año de 1 a 5 años. ¿Se entiende? Entonces, quizás en otro molde de consulta aparezca la subdimensión por mes. Puede ser. Si aparece, entonces ya estamos subdividiendo el tiempo. Hay otra consulta que le está subdividiendo por mes, ¿sí? Para los pedidos. Si no aparece, entonces tenemos que pensarlo, porque como estas son algunas consultas, ¿sí? Bueno, por ahí puede ser que haya alguna que no nos hayamos dado cuenta que es interesante, y estamos perdiendo información si no ponemos por mes. ¿Se entiende? Entonces, todo depende de lo que tengamos que analizar. Bueno, y acá lo vemos más o menos como para que queden pasaditos, ¿sí? Entonces tenemos el tiempo de 1 a 5 años, el ámbito del cliente por cualquiera, por uno, por varios o por todos, y por provincias. Y el área tema es
los pedidos. Ese es el área tema de la consulta. Así que el área tema es el foco, el centro de la consulta, es por lo que yo quiero preguntar. ¿Cuáles son los datos a los que uno está accediendo para preguntar lo que queremos? ¿Sí? El tema de la consulta. Ese es pedido. ¿Se entiende más o menos, chicos, cómo funciona esto? Sí, profe, se Bueno, entiende. bien. Vamos a ir haciendo algunos ejemplitos y ya vamos a ir viendo que es algo muy simple. Pero bueno, ustedes se estarán dando cuenta ya, en función de lo que fueron analizando el práctico integrador, por ahí que seguramente que hay, digamos. No es que esa decisión estratégica que ustedes pusieron tiene que estar planteada acá, no, digamos, que para tomar esa decisión estratégica, seguramente va a haber una serie de estas consultas, digamos, varias consultas multidimensionales, que estén ayudando a la toma de esa decisión estratégica. ¿Sí? Entonces, por eso es importante saber si la organización cuenta o no con la información, y qué información necesitaría para tomar esa decisión estratégica. Entonces, bueno, es como que se va cerrando, digamos, la idea. Tenemos esta decisión estratégica y bueno, seguramente que va a haber varias consultas multidimensionales que les sirvan para tomar esa decisión estratégica. Y esas consultas multidimensionales van a estar después en el warehouse, ¿sí? Van a ser resueltas, digamos, por el data warehouse. Bueno, vamos a ver otra. Dice, cantidad de ventas y monto promedio de ventas discriminado por modelo de silla, por ámbito de cliente, por provincia, dice durante los últimos 5 años. ¿Cuál es el área tema de la consulta? Acá. ¿Venta? Claro, ventas. Yo lo que les quiero decir, perdón, que les quiero mostrar una cosita acá del DER. Fíjense que el área tema ahí es ventas, porque justamente está guardando, digamos, el tema de las ventas, ¿sí? Si uno se fija, bueno, ¿dónde estaría la información acá? Vieron que ustedes me dijeron ventas. ¿De dónde sacaríamos la información? De acá, de las facturas, con los detalles de factura, que al fin y al cabo es lo que se vendió. ¿Vamos? No necesariamente tiene que el área tema tener el mismo nombre que las tablas en el diagrama de entidad-relación. No necesariamente. Pero sí tenemos que saber que si nosotros estamos queriendo consultar por las ventas, entonces en algún lugar tiene que estar esa información, porque si no está en nuestro sistema relacional, no podemos tener los datos, ¿sí? De algún lado, digamos, esas fuentes de datos tienen que estar, ¿sí? Quizás sea, digamos, que ustedes tengan no solamente el DER, sino que también tengan otras fuentes de datos que integrar y tomar la información, ¿sí? Para un sistema de soporte de decisiones, para el data warehouse en este caso. Entonces, en este caso, bueno, lo tenemos acá, pero de algún lugar tiene que estar. Es decir, si yo digo que quiero resolver esa consulta multidimensional, entonces, de algún lado tengo que sacar la información, ¿sí? A lo que me refiero es que acá está, en este caso, la factura, con el detalle de factura, que estaríamos guardando ahí las ventas. Es decir, que con esa consulta multidimensional, el área tema mía es justamente, las estoy sacando de ahí, de las ventas que yo estoy haciendo, ¿sí? Entonces la información la tengo, está ahí en el DER, ¿sí? Por ahí a lo mejor quizás no esté ahí en el DER, sino que sea de otro sistema diferente, que esté en otro DER, digamos, porque a lo mejor es otro sistema diferente, que tengamos después que realizar la integración. Entonces, todo, lo importante de esto es que la información en algún lado tiene que estar, las fuentes de datos, ¿sí? Entonces estaríamos sacando información de acá, en este momento, para resolver la consulta 2. ¿Sí? Bueno. Entonces,
¿Le podemos poner venta? No le vamos a poner factura, le vamos a poner ventas, como dijeron ustedes, ¿sí? Ventas. ¿Estamos? Entonces, no necesariamente, como le digo, tiene que tener el mismo nombre, puede tener otro nombre, pero nosotros sabemos que estamos accediendo a la información que está guardada ahí. La factura, los detalles de factura, lo que se factura, ¿tá? Y lo que se cobró. Lo que se facturó en realidad, la venta. Ahora, si hay otra consulta, ahora ya vamos a ver, si hay otra consulta más, ¿sí? Que también toque información obtenida de esa, digamos, de las ventas, tiene que llamarse igual el área tema. No podemos plantear otra área tema diferente, en realidad, sino que tiene que llamarse exactamente igual, ¿sí? Bueno, entonces, si nosotros vemos acá, vemos cantidad de ventas y monto promedio de ventas discriminado por modelo de silla, por ámbito de cliente, por provincia durante los últimos 5 años. Entonces, ¿cuáles serían las dimensiones? Modelo de silla, ámbito de cliente, provincia y tiempo. Claro, exacto. Modelo de silla, bueno, ya lo vamos a ver resuelto, pero son esas, ¿tá? Modelo de silla, por ámbito de cliente, por provincia y el tiempo. Bueno, y las subdimensiones, estas son fáciles. Las subdimensiones de modelo de silla, por ejemplo, ¿Una, varias, todas? claro, uno, varios o todos, porque no especifica ninguno. Y, denme un segundo, ámbito de cliente, lo tenemos que escribir igual que lo escribimos en la consulta anterior, porque estamos preguntando por esa dimensión, ¿sí? Entonces, es ámbito cliente, tiene que ser exactamente la misma, ¿sí? El mismo nombre, no podemos poner otro nombre distinto, ¿sí? Pedido es otra dimensión, o sea que no importa, y ámbito de cliente es el mismo, porque estamos preguntando por el ámbito de cliente. El ámbito de cliente, ¿qué subdimensión tendría? También, uno, varios, todos. Por provincia, hemos puesto provincia acá, tiene que ser, usamos la misma también, entonces va por provincia. Y el tiempo, que es durante los últimos 5 años, la misma subdimensión también, pero en cuanto a las ventas del tiempo. ¿Sí? Bueno, ya hemos terminado. Entonces tenemos el tiempo de 1 a 5 años, las provincias, una, varias o todas, de modelo de silla, uno, varios, todos, y ámbito de cliente, uno, varios, todos. ¿Vamos? Bueno. A ver, ¿cuál es el área tema de esta consulta? Vamos a ver otra. Cantidad máxima de productos pedidos por provincia, discriminada por modelo de silla, por tapizado y por mecanismo de regulación durante el último año. Es que le interesa saber la cantidad de productos máxima, ¿sí? Pedidos por provincia, discriminados por modelo de silla, por tapizado y por mecanismo de regulación. ¿Cuál es el área tema de esta consulta? Pedidos. Pedidos, exactamente. Muy bien. Entonces es pedido. Cada vez que escribo se me va el chat. Así que hablen ustedes. Bien. Esteban había completado ahí. Muy bien. Sí, de lo que había leído Pedro, dicho Pedro. Bien, muy bien. Bueno, en este caso, entonces, es pedido el área tema. Las dimensiones, ¿cuáles serían? Otra vez, por provincia, modelo de silla, la misma, y por mecanismo de regulación. Entonces, vuelvo a decirles que acá tenemos estas dimensiones, ¿sí? Estas dimensiones que estamos viendo acá, ¿sí? Tapizado va a ser una. Y está bien, digamos, tapizado el pedido por tapizado que se fueron pidiendo, porque acuérdense que nosotros teníamos
Tapizado, ¿se acuerdan que estaba como una entidad, era una tabla, así que guardaba los diferentes tapizados? ¿Tá? Entonces, bueno, quiere discriminar esos pedidos por provincias, por tapizado, por mecanismo de regulación, bueno, a ver cómo se está eligiendo esos modelos de sillas. ¿Tá? Entonces, siempre la información tiene que estar, siempre tiene que estar la información. Entonces, por ahí, digamos, no necesariamente las dimensiones tienen que tener el mismo nombre, como les dije recién, que las tablas en el DER, no es necesario porque a veces uno con las dimensiones está agarrando varias tablas, ¿sí? No necesariamente tiene que tener el mismo nombre por ello, pero bueno, la información tiene que estar. Porque fíjense que nosotros acá estamos preguntando a lo mejor por los pedidos, pero estamos teniendo en cuenta el pedido con el detalle de los productos que se van pidiendo, y le pusimos pedido al área tema. ¿Tá? Igual, digamos, hay que ver, digamos, en otro contexto, que por ahí, digamos, estemos agarrando, por ejemplo, que digamos geografía, y que esa geografía tenga, digamos, todo, contemple todo lo de a lo mejor el sector, digamos, provincia, localidad, sector, ¿sí? Habría que ver. Entonces no necesariamente tiene que tener el mismo nombre. Bueno, entonces acá quedó la provincia, ¿sí? Que es una dimensión, los modelos de silla también, porque hay que discriminarlos por los modelos de sillas, uno, varios, todos, porque por cualquiera, por mecanismo de regulación también, uno, varios, todos, tapizados también, ¿sí? Por cualquiera, por uno, por varios, o por todos los tapizados, y durante el último año. Bueno, acá, durante el último año, esta es una forma de poner, digamos, que se quiere consultar durante esa información, durante el último año. Es decir, o sea, la subdimensión podría ser por mes, en este caso, es decir, que la información la tenemos por mes, ¿sí? Hasta 12 meses, porque es durante el último año, ¿está? Mes 1, mes 2, hasta el mes 12. Entonces lo podemos hacer así porque se consulta, digamos, durante el último año. Entonces fíjense que acá ya los pedidos los tenemos, digamos, por meses, o sea que estamos guardando, no perdimos al fin del mes, porque fíjense que hay una consulta, en este caso, que estaba preguntando por meses. Entonces no perdemos la información por mes, ¿sí? Si no hubiera aparecido alguna consulta que tenga información, digamos, que interese guardarla por mes, a los pedidos, ¿sí? Entonces tendremos que pensar si nos está faltando algo, digamos, porque a lo mejor es viable, ¿sí? Ese nivel de granularidad para los datos. ¿Estamos? Porque si ponemos por año, como era la primera consulta, ¿se acuerdan que teníamos los pedidos por año? Entonces, si uno quiere consultar por más chico y no lo tiene pensado, digamos, no tenemos más la información, ¿sí? Entonces, por ahí, digamos, tenemos que pensar si no hay ninguna consulta de las que ustedes pensaron, o en este caso las que les dio la profe, si no es viable a lo mejor un nivel de granularidad más pequeño. ¿Sí? Bueno. Vamos a ponerla toda completa, si la vemos ya. Porcentaje de productos pedidos discriminados por estilo, por ámbitos de cliente gubernamental y de educación en el último año. Y bueno, acá tenemos otra vez el área de consulta pedidos, ¿sí? Porque nos interesa saber el porcentaje de los productos que se han pedido discriminados por estilo, ¿sí? El estilo, el ámbito del cliente, y el ámbito del cliente solamente gubernamental y de educación para esta consulta. En el caso de que haya otra consulta que pregunte por todos los ámbitos, que acá está mal, porque acá tendría que ser ámbito cliente. ¿Se acuerdan que habíamos puesto así? Me quedó mal. Entonces, si hay otras consultas que preguntan por todos los ámbitos, es como que
ya estaríamos contemplando que ese pedido, digamos, que los pedidos se van a poder consultar, digamos, se va a guardar información por todos los ámbitos de cualquier ámbito de cliente, ¿sí? Pero por ahí, digamos, puede haber que, puede ser que no se necesite tener toda esa información, entonces, bueno, por eso esta consulta analiza los datos con esas subdimensiones. Para eso están los moldes de consulta, para mirar un poco cómo funcionan estas consultas multidimensionales y pensar a ver qué datos interesan, en qué momento, ¿sí? Cómo verlos, ¿sí? ¿Qué es la información que se necesita? Porque por ahí no es necesaria toda la información, entonces bueno, para eso nos sirven los moldes de consulta, para ver un poquito más en detalle a ver qué es lo que queremos ver. ¿tá? Entonces en este caso vendría a ser con esos dos ámbitos de cliente, ¿sí? Gubernamental y educación. Como ya les digo, si hay otra consulta que también toque pedido, el área de tema, y que tenga todos los ámbitos, entonces ya estaríamos, digamos, teniendo en cuenta que se toman todos los ámbitos, ¿sí? Y se van a poder consultar por todos los ámbitos. Ese va a ser el nivel de granularidad de la información. ¿Sí? Bueno, entonces, estos serían los moldes de consulta que hemos visto hasta recién. Acá me quedó bien, ámbito cliente. ¿Tá? Tiene que tener el mismo nombre, ámbito cliente, ¿ven? Que es la que hicimos al último. Ámbito cliente, ámbito cliente, ámbito cliente. Bueno, esos son los moldes de consultas que vimos. Hay 5 consultas multidimensionales. Son poquitas, nada. Puede haber muchísimas más. Si ustedes se ponen a hacer, yo les digo, bueno, a ver, completen con otros moldes de consulta, con otras consultas multidimensionales. O sea, piensen en otras consultas multidimensionales ustedes, seguro que van a aparecer más consultas y quizás otros moldes de consultas diferentes. ¿Estamos? Entonces, acá vemos, digamos de un pantallazo, cuáles son las áreas temas de interés, ¿sí? Y cuáles son las dimensiones de esas áreas temas, y bueno, y las subdimensiones. ¿Qué es el modelo StarNet? ¿Sí? Como dice acá. Es un modelo, ¿sí? Que también es un modelo muy simple, es de alto nivel de abstracción, digamos. Son esquemas, digamos, para representar este análisis de los datos empresariales en un modelo StarNet. ¿Sí? Como que el modelo StarNet unifica todos esos moldes de consulta, ¿sí? Y es distinto del esquema en estrellas que vieron el otro día con el profe Judith. Es distinto, esto es otra cosa. El modelo StarNet lo que hace es unir en un solo modelo todas las consultas multidimensionales que tengan la misma área tema. ¿Sí? Las consultas multidimensionales con la misma área tema las podemos unir, ¿sí? Y armamos un modelo StarNet. En este caso, como eran 5 nada más, este ingreso acá, ¿alguien me puede explicar por qué quedó ingreso? Ventas. Ventas, no. Ingreso. ¿De qué quedó ese ingreso? Pedidos. Perdón, ¿no? Bueno, debe haber habido otra consulta que se me ha borrado o algo por decir. Porque estaba en las formas de pago, ¿ven? Había otra consulta que no la vimos, que se ha borrado seguramente, pero que hablaba de los cobros, de los ingresos. ¿Se acuerdan que tenían factura? ¿Entender? Tocaba esos datos, digamos, del cobro. El cobro en sí. Tenían la factura por un lado, que eran las ventas, y el cobro, digamos, que era otro, que hacía relación a esta consulta que no está acá en la PPT, no sé qué pasó. Entonces había una consulta que hablaba sobre los ingresos, que eran justamente los cobros. Por eso está esta acá, ¿tá? Que no la vimos. Bueno, entonces, fíjense que tenemos 3 moldes de consultas que tienen la misma área tema, que es pedido. ¿Sí? Tenemos pedido. Entonces, estos 3 moldes de consulta, nosotros los podríamos unir en un modelo StarNet. En este caso, para unirlos en un modelo StarNet, lo que hacemos es poner un molde, un área tema, que es pedido, y poner
fijarse, digamos, unir todas las dimensiones, sacarlas, digamos, armar una estrella, ¿sí? Entonces, tenemos, digamos, acá todas las ramas que van a ser las diferentes dimensiones, ¿sí? Y en el caso de que, por ejemplo, nosotros tengamos dimensiones, ¿sí? En dos áreas temas que tengan diferentes subdimensiones, entonces ahí tenemos que ver cómo vamos a trabajar el nivel de granularidad, porque podemos trabajar con niveles duales de granularidad para poder observar esa misma dimensión, ¿sí? Entonces, con estas acá, ingreso y venta, no hacemos modelo StarNet porque en realidad no tenemos que unir nada, ¿sí? Porque están estas dos solas. Que eso no significa que no sea posible, sí es posible si ustedes se ponen ya a hacer otros moldes de consulta y pensar en otras consultas multidimensionales, seguramente que van a aparecer otros más y van a poder armar el modelo StarNet para estas también. En este caso tenemos esto para unir. ¿Y cómo nos quedaría entonces? Tenemos pedido, ¿sí? Que sería el área tema del modelo StarNet, y vamos poniendo todas las dimensiones, ¿sí? Y todas las subdimensiones. Entonces, bueno, fíjense, acá en el ámbito de cliente, si nosotros teníamos, fíjense acá esta consulta, ven el cursor, tenemos acá el ámbito de cliente que es gubernamental y educación, y después en todas las otras, ven, el ámbito de cliente es uno, varios, todos, unos, varios, todos. Entonces acá directamente ponemos uno, varios, todos, porque queremos acceder, digamos, a poder ver información de los pedidos, mirándolos desde cualquier ámbito de cliente, ¿sí? Entonces ponemos unos, varios, todos. Bueno, y después acá, por ejemplo, podemos tener en el tiempo, ¿se acuerdan que había una consulta que trataba por meses, que es esta que vemos acá? ¿Ven? Tenemos por meses, la subdimensión era por mes, es decir que tenemos ese nivel de granularidad, y después tenemos por meses, hasta los 12 meses, y después vamos por año, ¿ven? Del año a 5 años. Así que podemos ver los datos de esa forma, y subdividir el tiempo de esa forma. Entonces, este modelo StarNet es también algo muy simple, lo que hace es eso, unir modelos de estrella, moldes de consultas que tengan la misma área tema, ¿sí? Y unificamos. ¿Dudas con respecto a esto? ¿Consultas? Por mi parte no, entendido. Bueno. No, yo tampoco. Bien. Bueno, teníamos que hacer... ¿Me escuchan o se corta internet? No tengo internet. Bueno, ustedes se acuerdan que tenían que armar el ejercicio de la industrialización de manzanas, que quedó pendiente de la otra clase. ¿Han hecho el de la industrialización de manzanas? Un grupo, yo me acuerdo que lo había encarado. No sé cómo están con eso. ¿Lo vieron? ¿Mm? ¿No lo vieron? Bueno. Para ver el tema de la industrialización de manzanas, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Me escuchan? Ah, bueno. Bueno. Se traba un poquito, no sé si mi compu... No, por eso les preguntaba, porque veía que tenía por ahí la conexión inestable yo.
pero bueno, no quiero que quede mal. Fíjense, si no se escucha, avísenme. Recién vi que mi conexión dijo inestable. Andaba bien, pero en ese momento quedó... Bueno, avísenme si no se escucha. Bueno, teníamos el práctico de industrialización de manzanas que resolver y tenían que armar el DER. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, me acuerdo un grupo que había estado trabajando en esto y que tenía algo encarado. Bueno, de cierta manera, vamos a ser rapidito, pero tenían, digamos, las variedades de manzanas, ¿sí? Porque, digamos, esta organización, esta empresa, justamente lo que hacía era recibir de sus productores, de los productores de manzanas, ¿sí? En su estado natural. Y bueno, de alguna manera las recibía, y cuando hacía esa recepción determinaba la calidad de esa manzana, porque en realidad esta empresa lo que hace es realizar jugos, ¿sí? Jugos concentrados de las manzanas, es lo único que hace, digamos, realizar los jugos concentrados. Eso después se distribuye, digamos, a granel, ¿sí? Ese tipo de producto. Bueno, es importante la recepción y la identificación de qué manzana es, para saber, digamos, cuánto le paga al productor. Entonces, de alguna manera tenía las variedades de las manzanas, tenían los grupos de coloración, ¿sí? La variedad, ¿sí? Tenía un determinado grupo de color, se los iba diciendo, digamos, en el enunciado, ¿sí? Porque supónganse que tenía superficie total de coloración roja, o superficie total de coloración mixta roja. Entonces, de alguna manera, los grupos de coloración están en una, digamos, están representados en una tabla, y las variedades, digamos, en otra, que esta va a ser del Red Deliciosa, bueno, la Granny Smith, la Williams, ¿sí? Cada variedad. Bueno, por otro lado, decía, tenemos que guardar el tema de las categorías, porque dice que las manzanas se categorizan de acuerdo a la calidad de las mismas en 4 categorías. Extra, categoría 1, categoría 2 y otra, ¿sí? Entonces, teníamos las categorías de manzanas. Bueno, y acá les decía, digamos, que para determinar a qué categoría pertenecen, se tienen que tener en cuenta varios aspectos, ¿sí? De la manzana. Su calibre, ¿sí? Es decir, el tamaño que tiene, el color, el pedúnculo. Vieron que la manzana tenía un color o pertenecía a un grupo de coloración, ¿sí? Bueno, el pedúnculo es si tiene el palito o no, la dureza de la pulpa, el índice refractométrico, ¿tá? Bueno, les explicaba ahí este tipo de cosas. Y les doy un ejemplo. Por ejemplo, las manzanas de categoría extra deberán presentar las características de forma, calibre, color, que sean propias de la variedad a la que pertenezcan, y también dice estar provistas del pedúnculo, que deberá estar intacto, entre, bueno, otras consideraciones. Entonces, como que nosotros definimos de alguna manera la categoría, ¿sí? Si es extra, ¿cuáles eran? Extra, categoría 1, categoría 2 o cualquier otra, ¿tá? Y tenemos lo que ya veníamos trayendo acá. Entonces, de alguna manera tendremos que guardar esos requisitos de calidad, que son esas consideraciones que tiene que tener la manzana, ¿sí? Para la manzana de una determinada variedad, ¿sí? Para que pertenezca a una categoría o a otra, ¿sí? Entonces, esos requisitos los podemos plantear en una tabla que sea categoría de variedad, ¿sí? O requisito de calidad, como ustedes le quieran poner, que lo que haga es guardar, ¿sí? Todas las características esas, ¿sí? O sea, una variedad de manzana va a estar, digamos, en varias categorías, y a su vez esa categoría de manzana puede estar en diferentes variedades. Por eso armamos esta tabla en el medio, para guardar esos requisitos de calidad que debe tener cada una de ellas. Entonces, miremos cuáles son los requisitos de calidad. Y bueno, empecemos a leer un poquito, y ahí ya les voy a ir diciendo, ¿sí? Que les dice que la variedad en sí tiene un peso mínimo de la variedad, ¿sí? Y tiene un diámetro mínimo también que tiene que tener la variedad en sí, además del grupo de coloración que tenga,
¿sí? Y a su vez, ¿sí? Tiene que tener un peso mínimo y un diámetro mínimo para que pertenezca a una determinada categoría. ¿Ven? Por eso dice que para que pertenezca a un grupo, por ejemplo, extra, ¿sí? La manzana re deliciosa, mínimo dice 110 gramos o mínimo 65 milímetros ¿sí? Para que sea extra. Para que sea categoría 1, mínimo 90, un poquito más chica, o mínimo 60 milímetros. ¿Está? Entonces, más allá de que la variedad tenga un peso mínimo, un diámetro mínimo, digamos, tiene que tener especificado en esta tabla requisitos de calidad, categoría de variedad, ¿sí? Esas consideraciones que hacen que esa variedad pertenezca a un grupo o a otro grupo, o, perdón, a una categoría o a otra categoría. ¿Sí? Entonces, peso mínimo por categoría y diámetro mínimo de categoría. Y vamos a ir completando. Lo mismo estaría pasando con la coloración de la manzana. Fíjense que dice, deberá cumplir con un porcentaje mínimo de coloración que tenga definida en el grupo de coloración a la cual pertenece esa variedad. Si es la verde, y bueno, va a tener que tener un porcentaje mínimo de coloración verde para que tenga cierta calidad. ¿Ah? Ya cuando están más amarillitas, ya no pertenecen a la calidad extra. Entonces, ¿ven? Ese porcentaje de coloración mínima es un atributo que tendría que estar en algún lugar guardado y que nos dé la posibilidad a nosotros de decir cuál es el porcentaje mínimo de coloración para que esta variedad pertenezca a una determinada categoría. ¿Sí? Bueno, y acá les doy un ejemplo. Bueno, entonces, repasando un poquito, para determinar a qué categoría, el calibre, el color, el pedúnculo, la dureza de la pulpa, que es algo que nos falta agregar, ¿ven? ¿Cuál es la dureza? Que es otro atributo más. Y se mide, ¿ven? Que es la consistencia medida en kilogramos. Y el índice refractométrico, que es el porcentaje de azúcar que tiene. ¿Tá? Entonces son otros atributos más que aparecen en esta tabla categoría de variedad. Bueno, por otro lado decía que las plantas de producción y los recibos de productores. Había productores, como les dije recién, ¿sí? que traían, digamos, las manzanas. Esos productores, digamos, traían las manzanas y se las recibía en las plantas de producción. Cada planta, hay varias plantas, cada planta de producción de la empresa dice recibe de sus productores diferentes variedades de manzanas. Entonces, bueno, acá está la transacción recibo, con detalle de recibo, que es para guardar la cantidad de manzanas recibidas por un productor. ¿Sí? Entonces, bueno, primero estamos el recibo, con el número de recibo, una fecha de recibo, de recepción de la manzana, y un detalle de recibo, porque, digamos, podemos recibir manzanas de diferentes categorías, ¿sí? Bueno, dice que esas manzanas, las cuales se toman muestras para determinar a qué categoría pertenecen, ¿tá? Bueno, y ahí ya vamos a ver en otro slide que hay un temita con el tema del precio, porque el precio de la manzana recibida, bueno, va a depender de la categoría que tenga la manzana del productor. Bueno, y tenemos acá las plantas de producción y las localidades para ir resolviendo toda esta parte. Vamos para adelante. Entonces, ¿cómo hacemos para unir esto? Tenemos que ese recibo de manzanas está ligado a una planta de producción para saber, digamos, cuál es el recibo que se hizo en esa determinada planta. Entonces, de alguna manera, ligamos con la planta de producción. Por otro lado, entonces dijimos que cada planta de producción de la empresa recibe de sus productores diferentes variedades de manzanas de las cuales se toman muestras para determinar a qué categoría pertenecen. Y el precio que se paga por kilo al productor depende de la categoría y de la variedad de la manzana recibida. Bueno, entonces acá teníamos el recibo con su detalle de recibo. ¿Con quién tendría que relacionar yo para poder
decir, bueno, yo recibo esa cantidad de manzanas de esa determinada categoría. Digamos, no voy a recibir, no voy a relacionar con la variedad y con la categoría, si es que la puedo relacionar directamente con esta tabla, ¿sí? Que es, digamos, la que tiene el requisito de calidad, porque me va a decir, digamos, que yo recibí manzanas, por ejemplo, red deliciosa, la roja, de categoría extra, ¿sí? La red deliciosa de categoría extra. Entonces, es importante guardar cuánto valen esas manzanas, el precio de compra, por eso está acá este atributo, precio de compra, para decir, bueno, esto es lo que se paga por estas manzanas, por esta variedad de manzanas de esta categoría. Esto se paga por esta misma variedad de manzanas, pero de esta categoría, de categoría extra, y no categoría extra 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos acá el precio de compra para definirlo, ¿sí? Entonces decimos que un detalle de recibo se va a relacionar con una y solo una instancia de categoría de variedad. Y una categoría de variedad, bueno, va a estar en 0 o en muchos detalles de recibo, porque van a estar puede estar en, digamos, en algún momento se puede haber recibido manzanas de esa categoría. Bueno, y después, ¿qué tenemos que guardar? Es una transacción esta, que tenemos que guardar en este caso. El precio por kilo, ¿sí? Que se paga al productor, y la cantidad de kilos, porque por más que lo tengamos acá, el precio de compra de la variedad, como esto puede variar, entonces el precio por kilo pagado al productor tiene que estar en el detalle de recibo, y la cantidad de kilos también tiene que estar, ¿sí? Para saber cuántos kilos de esta variedad de manzana de esa categoría recibí. ¿Está? Entonces cada instancia de detalle recibo me va a relacionar con una variedad de manzana de una determinada categoría recibida. A lo mejor yo recibí de la misma variedad, por ejemplo, la verde, recibí de categoría extra tantos kilos, y de categoría extra 2 de tantos kilos. Entonces, con este detalle de recibo vamos a poder guardar esa estructura. Bueno, y después tenemos, acá vamos haciendo la fabricación de los lotes, ¿sí? Se fabrican, por el momento hice 2 lotes de tipos de productos, ¿sí? Y tenemos los jugos concentrados y las manzanas deshidratadas, que esos son los tipos de productos. Por otro lado, tenemos que, dice, en cuanto a los jugos, por ejemplo, se trabajan con 2 clases de jugos concentrados, el clarificado y el jugo con pulpa. Entonces, esos son productos. Un producto corresponde a un tipo de producto, ¿sí? Que son los jugos concentrados. ¿Estamos? Y, bueno, fabrican los lotes. Como estos, digamos, es una fabricación de jugos concentrados, tenemos que tener el lote para guardar justamente los datos del lote fabricado. En este caso hay un lote con un número, una cantidad de kilos, ¿sí? Una fecha de vencimiento, podría tener también la fecha de elaboración, ¿tá? Pero en realidad está ligado con la producción, porque en realidad tenemos que esta producción, ¿sí? que está relacionada con una planta de producción, ¿sí? Tiene una fecha de inicio y fecha de fin, y para esa producción, ¿sí? Se crearon todas estas instancias de lote, es decir, para una instancia de producción conoce a una o muchas instancias de lote, ¿sí? Cada lote va a tener la fecha de vencimiento y la cantidad de kilos que tenga el lote y el número de lotes, que son generalmente cuando uno trabaja con productos perecederos, se fabrican, digamos, por lotes, y bueno, y acá estarían los datos. Entonces, ese lote, ¿sí? Es para un producto, ¿sí? Se relaciona con una instancia de producto. Y ese producto, ¿sí? Como por ejemplo el jugo clarificado, ¿sí? Va a estar en 0 o en muchos lotes de producción. ¿Tá? Bueno, y después dice que la comercialización se realiza a granel, ¿sí? Por kilos. A granel por kilos. O sea que es todo por kilo esto. ¿Tá? No hay envases, fíjense de nada, ¿sí? Por kilo. Entonces tenemos los lotes de producción,
Y después tenemos que la empresa vende estos productos a clientes de cualquier lugar de la Argentina o de otros países. Entonces tenemos los clientes y tenemos las ventas de esos clientes. ¿Sí? Esta es una propuesta. ¿Cómo hacemos para guardar esto? La venta tiene un detalle de venta, es decir, la cantidad de kilos y el precio por kilo pagado, ¿sí? O sea que tiene que pagar el cliente. Ese detalle de venta se va a relacionar con, digamos, con uno o muchos lotes de venta, siempre que esta tabla nos va a servir, digamos, para decir, bueno, a este cliente yo le vendí esta cantidad de kilos de este lote, no le vendí el lote completo, ¿sí? Entonces, con esta tabla, nosotros estamos dando lugar a que un lote pueda haber sido vendido a diferentes clientes, ¿sí? Entonces, en este detalle de venta, en esta instancia de detalle de venta, una instancia de detalle de venta, se va a relacionar con uno o muchos lotes de venta, ¿sí? Porque puede ser que tenga varios lotes y de ese producto y medio de otro lote más. Entonces, por eso damos la flexibilidad con esta estructura. Pero bueno, no sé cómo lo han resuelto ustedes, podría ser de una forma o de otra, esta es una propuesta, como decía abajo, ¿sí? Con esto damos lugar a poder, digamos, que ese detalle de venta apunte a varios lotes y a lo mejor a la mitad de otro, ¿sí? Porque acá tenemos la cantidad de kilos de lote. Y ese lote de detalle de venta se relaciona con una instancia de lote. ¿Vamos? Bueno. Y acá tendríamos el ejercicio completo resuelto. ¿Sí? Bueno. ¿Consultas, dudas con respecto a estos? La idea... Acá hay algunos moldes de algunos DIAP, ¿sí? Pero ya lo han hecho en el trabajo integrador, no han tenido problema con el DIAP, así que eso ya lo vamos a dejar pasar, ¿sí? Pero lo que sí me gustaría es que ustedes con este ejercicio ahora hagan, diseñen o piensen, digamos, diferentes consultas multidimensionales, ¿sí? Estamos con el ejercicio de neutralización de manzanas, entonces pensemos en consultas multidimensionales y armen los moldes de consultas correspondientes. Esa es la idea. ¿Vamos? ¿Cuántas consultas, profe, más o menos? Las que salgan, las que ustedes, Bueno. las que salgan. Perfecto. Bueno, escuchen, voy a dividir en grupos, eso mientras ustedes vayan trabajando, y yo voy a dividir en grupos. Vamos a ver el tema del práctico integrador, ¿sí? Las dudas que tengan, de las correcciones. ¿Estamos? Profe, una consulta. Sí. ¿El trabajo este que tenemos que hacer de los moldes de consulta es entregable para ir haciendo el documento y eso? No, ¿O no. no? No es entregable, chicos. No, es para que vayan practicando, nada más. Es para Ah, ok. ejercicio de práctico, digamos. No. Listo. Después yo les voy a subir una guía que ya tiene de resueltos y para la clase que viene, así ya avanzamos con otro tema. ¿Sí? Y bueno, van a tener algunos de resueltos y bueno, ustedes van a tener que resolver los moldes de consulta y el esquema, digamos, en estrella del warehouse. Pero eso ya lo vamos a ver la semana que viene. Bueno, voy a armar los grupos entonces. Bueno, chicos, los traje a todos acá porque ya son las 8:05. Les quería comentar algo. Digamos, ahora con este práctico que tiene las correcciones de la entrega 1, ¿sí? Ustedes no espero que hagan una reentrega de esto, ¿sí? Estas dudas que nos fuimos sacando, que queda un grupo, el de Francisco Arnaudo, ¿sí? Estas dudas que nos fuimos sacando son para que ustedes trabajen en el ejercicio, ¿sí? La semana que viene volvemos a tener práctico, así que los que tienen dudas, consultas o avances sobre las correcciones, digamos, de la entrega 1, entonces
vamos a destinar un pedacito de la clase como para charlar las dudas que tengan. La reentrega de esto, digamos, las correcciones de esto van a ir con la segunda entrega. Digamos, no significa que ustedes no tengan que trabajar, no lo tienen que reentregar ahora, pero sí me interesa que ustedes trabajen en arreglar estas cositas, en ver estas cositas que fuimos charlando, para la clase que viene, ¿sí? O para cuando ustedes consideren para ver dudas. La clase que viene ya les digo, vamos a dedicar un ratito para los que tengan dudas de lo que han ido avanzando, ¿sí? Entonces, las correcciones ya, sí, digamos, para que les quede bien terminado, las correcciones ya de esta entrega van a ir con la segunda entrega, ¿sí? La clase que viene es práctico. Y la otra clase van a tener el pechacucha con la profe Judith, ¿sí? El pechacucha lo tienen que ir preparando ustedes y acuérdense de coordinar para que no se superpongan los temas entre ustedes. ¿Ah? Entonces lo practican, lo estudian, lo practican, digamos, en grupo. Así que, bueno, escuchen. ¿Estamos? Eso es lo que les quería decir. Me queda un grupo, que es el de Francisco Arnaudo. Matías, Bruno, ¿estás con Francisco Arnaudo? Yo, porque miré el primero, me parece que sí. Sí. ¿O no? Sí. Sí, profe. Sí, yo no Con tengo Pedro y problema. con Cristian también. Dale, sí. Había 3 por eso, pero quería a los que ya estaban, si querían, los saludaba, digamos, para que se vayan y así vamos rapidito las consultas con el grupo que queda. Sí, sí, si no se tenían que ir. Bueno, ¿estamos? Entonces los dejo y sigan trabajando sobre el práctico y fíjense en el cronograma que les voy a dejar entonces esa guía para que vayamos trabajando en un próximo ejercicio para el jueves que viene, que nos vemos otra vez. ¿Estamos? Bueno, me quedo entonces con el grupo 1. Y puede compartir si quiere Profe. o dudas que tengan.